Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Da para que entrenes. Hoy les quiero presentar a una persona muy pero muy especial, un hombre que rompe todos los prejuicios que se pueden tener sobre los veganos. Es un hombre muy tranquilo y muy pacífico, luce muy saludable, entrena y ha tenido unos excelentes resultados y principalmente usa su razón para argumentar y debatir temas de interés como el que vamos a tratar hoy. El dilema moral del veganismo. Con ustedes, una persona muy influyente en sus redes sociales, con más de 10.000 seguidores en Instagram, Sebastián Bustamante. Sebas Vegano, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y encantado de tener esta conversación contigo sobre este tema que es tan trascendental para toda la sociedad, ¿no? Es un tema de justicia social, es algo que le debemos a los animales no humanos, así que encantado de tener esta conversación contigo. Muchas gracias a ti por prestar tu tiempo y la verdad soy yo el agradecido y va a ser el agradecido a la gente que va a escuchar la gran entrevista. Cuéntame, ¿cómo definirías a Sebas Vegano, a esa persona que está en las redes sociales y a qué te dedicas en general? Bueno, me presento, mi nombre es Sebastián Bustamante, si bien el seudónimo de Sebas Vegano por una cuestión simplemente estratégica de posicionar la palabra vegano a simple vista. Tengo 39 años, soy licenciado en Administración de Empresas, emprendedor, y hace 5 años que descubrí esta verdad del veganismo, ¿no? Esta verdad que nos es oculta por las industrias que nos alimentan, que nos visten o que nos entretienen, y que es la de respetar a los demás animales no humanos. Desde ese entonces, hace 5 años, dejé de utilizar los animales para ninguna de mis necesidades, cambié mis hábitos y desde ese entonces me volví activista por los derechos de los animales. Dentro de mi tiempo trato de defender a los animales de todas las maneras que tengo a mi alcance. Hago activismos de calle, de contacto directo, voluntariados en santuarios, organizando eventos destinados a generar conciencia y más que nada, bueno, posicionando mensajes en redes sociales, ya que es el medio más eficiente para llegar a la mayor cantidad de público posible, ¿no? Qué bueno todo lo que cuentas, y voy a dejar algo en claro porque hay mucha gente que le choca el término animales no humanos, como que estamos separados del resto, y lo cierto es que no, es que tenemos las mismas características de los animales, cumplimos muchas cosas en común, y quiero que dejemos de rechazar ese término. ¿Qué opinas tú? Sí, totalmente. O sea, en realidad la separación entre especies se da de manera gradual, ¿no? Lo que nos hace a todos animales y a todos nos congrega en el reino animal es el compartir un montón de características, ¿no? Como el de reproducción, el de metabolismo, el de autosanación. Y es por eso que una de esas características, que es la más importante, que es la sintiencia. ¿Qué es la sintiencia? Es la capacidad que tenemos todos los animales de experimentar nuestra vida subjetivamente, no solo traduciendo las sensaciones foráneas a nuestros cuerpos en emociones y sensaciones internas, sino estando conscientes de nuestra experiencia y tratando de gozar lo más posible de esta experiencia y tratar de escaparnos del sufrimiento también lo más posible. Por eso, teniendo eso en común entre todos los animales, es lo que nos obliga a nosotros moralmente a respetarlos, así como respetamos también a las demás personas. Por supuesto, es cuestión de mirarnos y darnos cuenta que no estamos tan lejos unos de los otros, porque tendemos a ver al ser humano muy por encima, cuando la verdad no hay tanta diferencia y cumplimos mucho más en común de lo que tenemos de diferente. ¿Tú qué crees, qué relación crees que deberíamos tener los seres humanos con los animales, que no es lo que estamos teniendo en su mayoría? Bueno, para empezar, como dije antes, todos somos individuos sintientes, entonces para empezar tendríamos que tener una relación en donde los intereses habría que respetar los intereses de todos aquellos que los tengan, ¿no? Es decir, que todo aquel individuo que tenga la capacidad de tener intereses, bueno, deberíamos tener consideración por esos intereses, ¿no? Tendríamos que tenerlos en cuenta, entender que los demás animales, y digo siempre los demás animales porque es importante recordar que nosotros también somos animales, no están acá para cumplir mandatos nuestros o para que nosotros les encontremos un fin. Tienen fines por sí mismos, al igual que nosotros. Tienen intereses de vivir en libertad, de vivir entre los suyos, lejos de cualquier opresión de alguien más. Son individuos que experimentan conscientemente la vida y les debemos reconocer el derecho moral de no ser explotados que tiene cualquier persona más allá de su inteligencia o capacidad. Por supuesto. De hecho, hay una publicación que hiciste tú mismo en tu Instagram que habla de que, no es necesario amar a los animales y estarlos abrazando y incluso ni siquiera tendríamos que existir los activistas.
pero por lo menos sí respetar a los animales, porque respetar sus intereses, porque lo merecen, o sea, así como respetamos a los demás seres humanos, respetar a las demás especies. Absolutamente, se trata de respeto, es una cuestión de justicia y de respeto y no de amor. Así como nosotros no necesitamos amar a todas las personas para respetarlas, ni amar a las religiones, ni amar a los sexos, ni amar a las razas, es simplemente una cuestión de respeto por el otro. Por supuesto, y mucho más ahora que cada vez hay más personas que abrimos la mente, ¿verdad? Y que tratamos de respetar a todos. Y siempre se habla, respetar a aquellos que piensan diferente. Y el clásico respeto tu opinión. Y bueno, en el caso de los animales ya hay que respetarlos. Es mucho más que una opinión, ¿no? Claro, exactamente. Sí, es una cuestión de justicia social. El movimiento del veganismo es un movimiento de justicia social que está en exponencial crecimiento a lo largo de todo el mundo. Es un despertar de la conciencia que viene con un crecimiento abismal, sobre todo posicionándose en las nuevas generaciones. Sí, claro que vienen con la mente ya mucho más abierta. Exactamente. Vienen ya preparados para sacarse de encima estos condicionamientos que a las personas más grandes, por supuesto que cuestan más, ¿no? No es lo mismo borrar un condicionamiento de 60 años que un condicionamiento de 15. Por eso a alguien que tiene una corta edad le es más fácil sacarse de encima todo ese peso, ¿no? Todo ese mandato, ese paradigma de explotar animales. Sin duda, y partir de la base de que se hicieron muchas cosas mal a lo largo de la historia del ser humano, como por ejemplo el racismo, la esclavitud, y que bueno, cada vez respetamos a más. ¿Y por qué si se ha respetado cada vez a más seres humanos, no respetar cada vez más animales, verdad? Sí, totalmente. Bueno, a lo largo de la historia vamos viendo cómo en esta campana de consideración moral nosotros hemos ido incluyendo a diferentes individuos y en los últimos tiempos hemos ido incorporando de a poco a los animales, ¿no? Ya respetamos y tenemos leyes que regulan el trato que pueden recibir ciertas especies, ¿no? Estas especies más que nada que están acostumbradas a vivir con nosotros, como los perros, los gatos y los caballos, pero en definitiva esas leyes, esa protección tiene que ser expuesta a todas las especies animales, porque como dije antes, todos tenemos la capacidad, gracias a nuestra sintiencia, de experimentar la vida de manera subjetiva. Por suerte se hace de manera gradual y por lo menos es un comienzo, ¿verdad? Que se empiece respetando a las mascotas, a los animales que tienen, como dices tú, más relación con nosotros, y después nos vamos a ir preguntando, ¿y por qué no respetar a otros más, verdad? Claro, sí, en realidad, a ver, lo correcto, lo adecuado y lo justo sería que respetemos inmediatamente a todos los animales, ¿no? Eso sería evidentemente lo que debiera pasar. Bueno, ya vemos gente que hacemos lo posible por hacerlo, que somos los veganos, ¿no? Que tendremos que demostrarle a la sociedad que no somos ningunos bichos raros, simplemente queremos evitar tanto sufrimiento innecesario. Mucha gente, por ejemplo, al escuchar una entrevista que está excelente y se la recomiendo a cualquiera, la que tuviste con Danán, cambió su concepto sobre los veganos. ¿Cómo definirías tú a un vegano? Bueno, para empezar, sería bueno definir qué es el veganismo, ¿no? El veganismo es la consideración moral hacia los animales no humanos, este respeto del cual hablamos, ¿no? Intentar frustrar sus intereses de la menor manera posible. Esto quiere decir que si está en nuestras manos no explotar animales, pues entonces debiéramos hacerlo, tenemos la obligación de hacerlo. Para mí una persona vegana es una persona que se cuestiona, que intenta mantenerse siempre como una persona lógica, coherente, que utiliza el razonamiento y que busca por sobre todo la verdad. Y cuando uno alinea todo eso que te dije, llega a la evidencia empírica y lógica de que los demás animales no deben ser explotados. Mucho más, como dije antes, teniendo en cuenta que no necesitamos hacerlo y que entendemos gracias a nuestra agencia moral, somos la única especie que tiene agencia moral, que ellos, al igual que nosotros, tienen la capacidad de experimentar dolor, sufrimiento, placer y todas estas vivencias sensoriales que tenemos también los humanos. Sí, sin duda, sin duda. Y también, o sea, darnos cuenta que cada vez somos más lo que los respetamos y partir de esa base, partir de la base del respeto como hablábamos antes, ¿verdad? Si habiendo sintiencia, tenemos que hacerlo, o sea, es como una obligación moral, como lo dijiste tú. Claro, en la medida de lo posible y practicable, eso habla el término del veganismo, porque muchas veces decimos, sí, pero anda a decirle a alguien que vive en la Antártida que no coma carne. Pero estamos hablando de seres humanos que vivimos en una sociedad con acceso a un supermercado, ¿no? Sí, totalmente. O sea, en realidad, a ver, a los animales habría que respetarlos en todos lados y por todas las personas. Lo que pasa es que todo se reduce a una cuestión de alternativas. Nosotros culturalmente e históricamente estamos acostumbrados a comer animales. Entonces,
ir a algunas regiones o algunas poblaciones o algunos individuos que no tienen la alternativa, que no tienen el acceso a otros alimentos, que no tienen el acceso a informarse de por qué debieran cambiar esos hábitos, bueno, exigirles a ellos algo que no pueden hacer sería algo ilógico. Eso no quita ni habilita que todos aquellos que sí tenemos acceso a la información, que sí tenemos acceso al cambio de hábitos y a la alternativa, no tengamos esta obligación de hacerlo. Por supuesto, así como también se suele usar el caso de la apelación a la naturaleza y decir, no le puedes decir al león que no se coma a la gacela, pero nosotros no somos leones. Exacto, bueno, esa es una de las comparaciones típicas que nacen cuando alguien que trata de defender la postura de comer animales, al compararse con un león, ¿no? Pero recordemos primero que, como dije antes, en nuestra especie, los humanos, somos los únicos capaces de razonar, y con ese razonamiento viene la agencia moral, esto que nos permite a nosotros distinguir aquello que está bien, distinguirlo de lo que está mal, y en todo caso ser responsables de las consecuencias de esas acciones. Un león no tiene la posibilidad de contar con ese razonamiento. Lo único que hacen es, se mueven por instintos, y además ellos no tienen alternativa, ¿no? Un león necesita de comer otros animales para subsistir, es un animal carnívoro. Nosotros somos animales omnívoros, oportunistas, y tenemos la oportunidad de conseguir los micros y macronutrientes que nuestros cuerpos necesitan de distintos reinos, ¿no? Tanto de las algas, de los hongos, de los vegetales y de los animales. Entonces, teniendo a nuestra disposición una serie de alternativas disponibles, bueno, pues optar por una que acarrea tanto sufrimiento para demás especies animales, bueno, se vuelve algo inmoral. Inmoral e incongruente, porque siempre tratamos, si le preguntas a cualquiera, nadie quiere hacerle daño a otros. Y así como el león no tiene tampoco la alternativa de comer vegetales, tampoco nadie piensa, ¿y por qué el león no va preso si asesina a una gacela? Y bueno, porque justamente él no tiene la capacidad de pensar que tenemos nosotros. Exacto. Seba, ¿vos pensás que el futuro es vegano? Bueno, sí, sin duda. A veces esto del futuro vegano, que parece algo idílico, aparenta ser una tarea inmensa, porque en realidad, bueno, hay que cambiar la cultura y los hábitos de todo el mundo, ¿no? Somos 7,5 mil millones de personas, es toda una tarea que tenemos por delante, pero sin duda la pregunta simplemente es ¿cuándo va a pasar eso? Porque la tendencia global demuestra inequívocamente que existe una adopción cada vez más grande hacia el veganismo, ¿no? Los circos se están cerrando a lo largo de todo el mundo, las aerolíneas no transportan todo lo que son cabezas trofeos, la caza está siendo regulada, eliminan los testeos en animales, las empresas empiezan a producir alimentos que provienen de las plantas, la demanda de estos alimentos crece. Es decir, hay un despertar de la conciencia y del sentido de justicia que, bueno, que viene mostrando evidentemente que el futuro va a ser vegano. Sí, y por si fuera poco, la alimentación basada en plantas, que es solo uno de los tantos pilares del veganismo, cada vez demuestra más beneficios para la salud en general de la población. Por si fuera poco, ¿no? Que ni siquiera tendría que ser algo cuestionable, partiendo de la base de que si podemos evitar hacer un sufrimiento, hay que evitarlo. Pero encima tiene beneficios. O sea, claro, totalmente. O sea, principalmente es una cuestión de justicia, ¿no? O sea, no tendríamos que tratar de encontrarle ninguna otra consecuencia negativa. Es simplemente el respeto hacia el otro. Pero además, termina pasando que nosotros estamos siendo muy perjudicados físicamente por ingerir alimentos que provengan de los animales, porque la proteína animal está relacionada a 14 de las 15 principales enfermedades mortales que sufrimos nosotros los humanos. Para empezar, la carne es cancerígena, ¿no? Está catalogada por la Organización Mundial de la Salud como en las categorías primera y segunda de probablemente y muy probablemente cancerígenas para el ser humano. Y además, bueno, otra de las consecuencias negativas es que la agricultura animal, es decir, todo lo que es la cosecha para la generación de alimento, para el engorde de los animales, está haciendo estragos en el medio ambiente, ¿no? Es una de las causas principales del calentamiento global, de la deforestación, de la pérdida de biodiversidad, de la extinción de especies, de la contaminación de agua, de la contaminación del aire. Es decir, hay un montón de consecuencias negativas que vienen también secundariamente por la explotación de animales. Pero, vuelvo al punto inicial, la única razón
lógica y válida para dejar de explotar animales, es simplemente que son individuos que tienen que ser respetados. Por supuesto, partiendo de eso, o sea, el respeto ante todo. Exacto. Y que es importante que también sepan que esto no lo inventamos los veganos, o sea, los datos están en avales internacionales, incluso buscas en artículos científicos la palabra vegan o plant-based y o sea, es saludable. No es algo que lo hayamos inventado, lo mismo con el daño medioambiental que genera la agricultura animal. No, totalmente, todo eso es dato objetivo, fáctico, empírico, ¿no? Las principales organizaciones de nutrición y salud avalan las dietas veganas en todos los estadios de la vida humana, incluyendo la lactancia, el embarazo, la adolescencia, la niñez, la adultez y la vejez, es decir, todas las etapas de la vida humana. Mismo los recomiendan para deportistas de élite, así que imagínate si no va a ser sano. Por supuesto, sí. De hecho, bueno, el documental, el último, ¿cómo era el nombre que no recuerdo? Game Changers. Te demuestra cómo, no está diciendo que la dieta vegana sea superior, te demuestra que se puede con una dieta vegana ser un atleta de alto rendimiento, es lo importante, o sea, no queda por qué lado atacar al veganismo, si lo analizamos racionalmente, que es algo que tú haces muy bien en todos tus debates y entrevistas. Sí, en definitiva, no hay ningún argumento lógico racional que justifique la explotación de animales. ¿Y tú cuál crees que es el mayor problema por la cual la gente no hace una transición hacia el veganismo? Bueno, la principal razón es la ignorancia, ¿no? La falta de educación, la falta de información. Somos animales culturales y estamos diseñados para seguir paradigmas generacionales. Nosotros imitamos lo que nuestros padres hacían y les damos esos hábitos también a nuestros hijos sin muchas veces cuestionar, ¿no? Hay una falta, como dije, de conocimiento sobre las consecuencias que tienen nuestras elecciones de consumo. También teniendo en cuenta que las industrias que explotan animales lo hacen a escondidas, justamente y estratégicamente para que nosotros no entendamos bien qué es lo que está pasando detrás de bambalinas. Y después, bueno, hay un factor que es el factor de la conveniencia y de la comodidad, ¿no? De todas esas personas que aún sabiendo las consecuencias que sufren los animales por nuestros hábitos de consumo, eligen igual las cosas según la practicidad y no entrar en molestias de cambiar de hábitos. Sí, por supuesto. El sabor le tira mucho a las personas. Me gustaría decir lo que por mi parte es lo que más me ayuda. A ver, esto es algo personal y por si alguien le puede ayudar. Yo quiero pensar que si el día de mañana me muero, me pasa algo, quiero pensar que yo por lo menos hice mi parte, hacer cada uno su parte para hacer lo mejor posible por un mundo mejor. Por lo que todos velamos por un mundo mejor, pero se vela con las acciones, no con los pensamientos, ¿no? Sí, absolutamente. El mundo cambia con nuestro accionar y no con nuestros pensamientos. Muy sabia frase. El tema de la ignorancia. Muchas veces también pensamos que la gente actúa mal solo por ignorancia y en realidad va con un tema de creencias del pasado. Nos cuesta porque también nuestro ego nos dice que aquellas actitudes que parecen cuestionables no son cuestionables porque nuestro ego siempre va a tratar de defendernos. Y es importante que sepamos que es natural la respuesta de una persona cuando un vegano le dice, mira, lo que estás haciendo está mal porque genera sufrimiento. Si tú no eres vegano y estás escuchando esto, quiero que sepas que tu respuesta es algo natural y a lo cual estamos acostumbrados. Nuestra intención no es atacarte, es una actitud que estás teniendo que genera mucho daño y estaría bueno que por lo menos empieces a cuestionártelo para saber que se puede hacer las cosas de mejor manera. Sí, totalmente. Aparte entendiendo que todas las personas veganas, o la gran mayoría de las personas veganas, también estábamos en ese estilo de vida, con esos hábitos, alimentándonos de animales, vistiéndonos con animales, yéndonos a espectáculos de entretenimiento donde se los explotaban. Es decir, que nosotros entendemos a la perfección cómo se ve el mundo desde esa perspectiva, entendemos muy bien lo que cuesta cambiar ciertos hábitos, pero también entendemos que desde esta nueva perspectiva que hemos adoptado, que es una perspectiva idónea, lógica, coherente y, como dije, de respeto, ¿no? Así que todos debiéramos transicionar hacia el veganismo. Por supuesto, por algo nos quedamos de este lado de la vereda. No es que seamos unos locos sueltos, o sea, lo analizamos bien y nos dimos cuenta que la mejor manera de generar el menor sufrimiento posible era a través del veganismo. Exactamente. ¿Qué es lo que más te costó a ti cuando te quisiste hacer vegano?
Yo tardé muy poco en hacerme vegano porque cuando yo me informé sobre toda esta verdad, empecé a ver informes, documentales, a conversar con otras personas sobre este tema, como mi motivación y mi incentivo para el cambio de hábitos fue una cuestión puramente ética, no me permití de alguna manera a mí mismo transicionar por el vegetarianismo, porque en definitiva la industria de los lácteos, de los huevos, de la miel, etcétera, también explota animales. Entonces, mi cambio de hábitos fue un poco más brusco, ¿no? En 5 días yo dejé de comer todo eso y pasé a ser absolutamente vegano. Pero yo creo que lo que más cuesta en cierto sentido es la relación con la familia, con los amigos, con el círculo más afín de uno, porque a veces es duro, porque uno reconoce una injusticia y busca que esa misma sea reconocida por la gente que uno estima, que uno admira, que uno ama. Y cuando esto no sucede, existe una pérdida de esa admiración, ¿no? Se genera cierta distancia lógica, ya que se evidencian valores y principios no compartidos entre estas personas. Así que hay una especie de distanciamiento inicial y bueno, después cada uno de nosotros se va acostumbrando y va alineando esas relaciones. Eso es durísimo y que es cierto lo que dijiste de la falta de admiración. Personas que uno a veces tiene en un pedestal, le planteas esto y dice, bueno, esta persona que es súper grosa seguro me va a entender, y que no te entiendan es realmente duro. Yo también pasé por lo mismo que tú, pasé directamente a vegano, no fui vegetariano, y no solo eso, yo empecé pensando que la dieta vegana no era una opción saludable prácticamente. Sí sabía que era saludable, pero pensaba que comer carne era mejor, y era duro porque me tenía que pelear con mis familiares porque no querían seguir lo que yo seguía. Dejé de comer algo que me gustaba, el sabor de la carne, y encima pensaba que no estaba haciendo las cosas bien. O sea, todos le hemos pasado difícil al principio, y si estás en plan de entrar en la transición al veganismo, es importante que sepas que no estás solo, no estás sola, y que a todos nos costó en un principio. Sí, totalmente. De hecho, el veganismo es una minoría hoy. En la población mundial estamos alrededor del 1,5 o 2% de la población, así que es muy común que una persona vegana sea la única persona en su familia, la única persona en su grupo de amigos, y que sienta un poco esta distancia con el resto. Y es por eso que es tan importante que las personas veganas se junten entre ellas, se conozcan, interactúen, compartan momentos de ocio, de divertimento, de entretenimiento, porque eso nos ayuda a todos nosotros también a reforzar nuestros valores, ¿no? A compartir con gente que realmente piensa como nosotros, que comparte estos principios éticos y que nos refuerzan este pensamiento de que los animales no están aquí para ser explotados por nosotros. Sin duda, porque además la soledad trae mucha depresión. Si a eso le sumas que te enteraste que estabas generando mucho daño y estás solo y no tienes un apoyo, puede tener resultados trágicos. O sea, es buenísimo que nos juntemos entre nosotros y nos sentamos acompañados. Siempre que uno tiene una buena alternativa, algo que hace bien, está bueno juntarse con gente que tiene patrones de conducta común. No solo con el veganismo, si te cuidas en tu alimentación, entrenas, está bueno rodearte de gente que cumple esos valores para no sentirte tan solo o tan sola. Exactamente. Aparte, sinceramente, dentro del veganismo, a mí en lo personal me ha pasado que he descubierto personas maravillosas. O sea, de alguna manera, toda crisis es una oportunidad, ¿no? Es una cuestión de qué perspectiva uno adopte. Y esto a mí me llevó a conocer un montón de gente fascinante. Así que realmente agradezco mucho haber transicionado hacia el veganismo, porque gracias a ello conocí todas estas personas. Sí, gente maravillosa y gente pensante, gente racional, porque eso es algo que, aunque parezca raro, escasea mucho hoy día, no porque no seamos seres racionales, todos los seres humanos tenemos capacidad de razonar, pero es algo que nos dejamos llevar mucho por lo que nos cuentan en la tele, por lo que dicen las masas, y no nos cuestionamos tanto nuestras conductas. Y empezar a darnos cuenta de que quizás nos equivocamos en algo, o analizar racionalmente cualquier discusión o debate que tengamos con un amigo o lo que sea, ayuda mucho. Y eso en el mundo del veganismo, que te cuestionas un patrón de conducta que llevaste toda tu vida, te lleva a tener un pensamiento mucho más racional. Sí, totalmente. Y aparte, justamente el uso de la razón, de la lógica y de la empiria son las armas fundamentales que tenemos nosotros los veganos a la hora de exponer esta verdad. No debemos dejar lugar a las emociones, ¿no? Porque la emoción en este caso se vuelve contraproducente. Lo único que tenemos que hacer es plantear el sentido lógico de respetar al otro. Y con solo eso ya debería haber un cuestionamiento de la otra parte. Eso de las emociones es muy importante porque nos dejamos llevar mucho por nuestras emociones. Hay algo que es fuerte, que es la muerte injusta de muchos animales, y eso nos hace llevar a discutir, a dejarnos llevar por la ira,
y eso la verdad que no aporta nada. Me gustaría hilar con esto, sé que tú tienes un video en tu canal de YouTube que hablaste del tema en Crónica TV, si no me equivoco, sobre aquellos veganos activistas que entran, por ejemplo, en eventos que generan mucho sufrimiento animal, como por ejemplo, no sé, las yerras, jineteadas. ¿Qué opinas sobre que los veganos vayamos a interrumpir el estilo de vida de otras personas que generan más sufrimiento? Bueno, a ver, por supuesto que son activismos muy separados de los activismos comunes, como por ejemplo sucedió cuando estuvo la intervención en la rural. Eso genera mucho choque, ¿no?, en la sociedad, y quizás estratégicamente es lo que se busca, ¿no?, porque estratégicamente lo que se busca es eso, un espacio en los medios de comunicación para poder explicar uno por qué está haciendo eso, pero en definitiva nunca es grato ir en contra de los intereses de otro, pero a veces es lamentablemente necesario. Es lamentablemente necesario, sí. ¿Y crees que el principal objetivo es tener más acceso a los medios de comunicación? Bueno, a ver, siempre ayuda, ¿no? Los medios de comunicación tienen la posibilidad de potenciar el mensaje de uno, pero también lo tienen las redes sociales, por eso, digamos, hay muchísimas maneras de hacer activismo. Como dije antes, uno puede hacer en la calle, hablar con personas, puede apelar a la propia creatividad de uno, y hoy en día con teléfonos y con internet, la verdad es que el límite es el cielo. Exacto. Y el activismo que haces tú, por ejemplo, está genial, y demostrar que tenemos que estar saludables, que estamos bien y que razonamos y pensamos. Por eso te traje acá al programa, la verdad estoy muy contento, porque aportas mucho al mundo con esto, con demostrar que no somos ningunos bichos raros, que somos gente común que está tratando de hacer las cosas de la mejor manera. Sí, bueno, te agradezco. Sí, yo creo que cada vez somos más. Y que estamos logrando algo muy importante, que no estamos conscientes de lo que estamos logrando, pero que eventualmente, y gracias a Dios, la historia nos va a juzgar como personas que estuvieron del lado correcto, ¿no?, de la lucha. Esperemos que sí, sin duda. ¿Tienes algún último mensaje para aquellos que se han cuestionado a ser veganos, o para aquellos que ya son veganos? Bueno, sí, para todos aquellos que son veganos, muchas felicitaciones. Para mí es un camino de ida, que no hay vuelta atrás. Para todos aquellos que lo están pensando, decirles que no lo piensen más. Es mucho más lo que uno gana que lo que uno sacrifica. A veces uno, cuando está tomando la decisión o no de hacerse vegano, está más que nada pensando en su mente en todo aquello que uno va a sacrificar, ¿no? No voy a comer más queso, no voy a comer más huevo, ¿cómo hago con el dulce de leche? Uy, yo tenía una campera de cuero. Pero en realidad no está teniendo en cuenta un montón de cosas que uno gana al dejar de explotar animales, ¿no? Porque nada es más importante que vivir en balance entre nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Todos nosotros tenemos valores inherentes de empatía, de solidaridad, de compasión, de amor, y cuando uno alinea todos esos valores a nuestro accionar, bueno, pues ahí florece la conciencia y uno vive en paz. Y fuera de los productos que uno sacrifica, gracias a Dios, con la tecnología y sobre todo en este último tiempo, ha habido tantos avances que uno ya tiene alternativas al alcance de la mano para transicionar entre productos de una manera muy fácil. Sin duda, sin duda. Incluso opciones que muchas veces son más saludables que las opciones de alimentación normal y común. Sí, absolutamente. Totalmente. Como decíamos antes, todo lo que tiene que ver con proteína animal daña a nuestros cuerpos en diferentes maneras, así que en ese cambio también uno está obteniendo toda esa proteína, todos esos minerales, todas esas vitaminas de fuentes que además vienen con antioxidantes y con fibra y con cosas que nos hacen muy bien a los cuerpos humanos. Sí, sin duda que hay mucho más por ganar que por perder. ¿Cómo te llena de paz el hecho de saber que sos congruente tus acciones con lo que piensas? Acercarte a un animal y mirarlo a los ojos y decirle no, porque en realidad no tiene la capacidad de entender tu voz. Quizás sí tu tono, pero no lo que dices, pero sí pensar, yo no estoy haciendo nada para hacerte daño, yo estoy cumpliendo con mi parte. La verdad que eso no tiene ningún precio. Muchas gracias, Eva, por tu tiempo y por toda la información que nos has brindado hoy. Súper agradecido y muy agradecido a toda la gente que va a sentir este apoyo y esta información de altísima calidad que nos diste. Bueno, Pablo, muchas gracias a vos por tu tiempo y por la invitación a conversar sobre este tema, y un saludo grande a todos los que nos estén escuchando. No lo piensen más, que el veganismo es el futuro que les debemos a los demás animales. Un abrazo fuerte desde Uruguay. Un fuerte abrazo.